Voy a empezar acá, vamos a empezar una pequeña grabación. Bienvenidos, esta es la introducción al curso que se va a llamar, de LaTeX como procesador de texto para ciencias. En esta oportunidad quien les habla es Miguel Andrade. Quizás me voy a volver a presentar ahorita cuando entre el organizador. Vamos a empezar primero describiendo, ¿no?, lo que vendría a ser LaTeX, lo que vamos a tocar en el curso. Inicialmente la sesión, por si acaso les aviso de esta introducción, está programada para 1 hora, pero quizás podamos demorar un poquito más. Pueden hacer consultas en cualquier momento mientras yo esté hablando, para que no se pierda de repente la hilación con lo que ustedes quieran preguntar. Pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Han usado de repente antes la plataforma Teams. Van a ver que en la parte superior, al costado del micrófono y la cámara, se encuentra una manito que dice participar, con la cual ustedes pueden levantar la mano. También pueden reaccionar a alguna situación o algo que se esté planteando. De repente cuando hagan algún cuestionario, ¿no?, de quienes tienen ciertas preferencias por usar tal lenguaje o usar de repente tal bibliografía, etcétera, cuando hagamos una serie de votos, etc. Y bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Me olvidé de presentarme también. Yo soy físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a ver. Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla todavía? Sí, sí se puede. Ya. Bien. Acá yo planteé También me gustaría hacerlo de acuerdo a sus necesidades de ustedes, ¿no? Si en caso, como tenemos un grupo de WhatsApp y hay algunos temas que ustedes específicamente quieran tocar, que no se encuentre dentro de la presentación del curso o el sílabus, darle un poco más grande acá para que puedan visualizarlo, pueden proponerlo y evaluamos de repente de acuerdo al nivel que manejen todos, si es que se puede desarrollar durante el curso. ¿Está bien? Este curso principalmente está orientado, como dice acá, es proporcionar a los estudiantes de bioinformática y ciencias las habilidades necesarias para crear documentos científicos de alta calidad. Como bien han escuchado, hay cierta diferencia entre un procesador de textos clásico, como vendría a ser el Microsoft Word, de repente los que han estado utilizando, otros como LibreOffice, etc. Y en este caso LaTeX, ¿no? Quizás LaTeX se ve un poquito más como si uno estuviera programando, que es en sí lo que vamos a realizar durante todo el curso. Vamos a dar ciertos comandos, y estos comandos, de acuerdo al texto que vamos a ir introduciendo, va a darle cierto formato. Vamos a aprender el uso de LaTeX para cambiar incluso estos formatos. Podríamos pasar libremente de un artículo a una revista, por ejemplo. Y, por ejemplo, podríamos hacer cosas como estas. A ver, déjenme revisar por acá. Artículo. Por ejemplo, de manera rápida podemos crear hasta un currículum vitae utilizando LaTeX. Un currículum vitae que, bueno, no falta hacer ciertos ajustes para que se vea mucho mejor. Pero por ejemplo, este currículum me tomó crearlo aproximadamente menos de 1 minuto. Ahorita van a entender cómo también puedo hacer esto. Podemos ayudarnos. ¿Han escuchado acerca de las nuevas tecnologías que existen actualmente? Por ejemplo, en la inteligencia artificial. Sí, así es. En la inteligencia artificial actualmente existe los modelos GPT, GPT-3, GPT-4, que nos ayudan mucho, la verdad, para el área de la programación. LaTeX, al ser un lenguaje de etiquetas prácticamente, es decir, de acuerdo a cómo uno va identificando o va agregando ciertas secciones, estas van apareciendo dentro de nuestro documento. Nosotros vamos a ir cambiando el formato el cual se está presentando.
Por ejemplo, yo realicé un script, ¿está bien? No tengo, les paso por mientras mi cuenta de GitHub, por ejemplo. Esta es mi cuenta de GitHub, acá donde publico algunos scripts. Y dentro de todos ellos tengo uno muy bonito por acá. En mis repositorios, pueden buscarlo ustedes de manera libre también. Voy a ir, me parece, si ustedes están de acuerdo, ir actualizando el contenido del curso de látex acá, para que ustedes tengan acceso. Pero voy a compartirlo de manera privada, para lo cual, si ustedes tienen algún usuario de GitHub, por favor, me gustaría que lo dejen dentro de WhatsApp. Si no tienen, podemos compartirlo a partir de un Google Drive. La ventaja que tiene utilizar una tecnología como GitHub es que permite hacer seguimiento en los cursos e incluso podría ser tema de todo un curso, ¿no? Cómo se utiliza GitHub para compartir elementos en programación. Pero es aplicable ahorita, podría ser aplicable incluso al curso de látex que nosotros tenemos y estamos manejando actualmente. ¿Qué tal entró Pedro Mercado? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de ti? Ahorita estamos tocando un poco la sección de introducción. Quisiera ver el público que actualmente estoy manejando. Veo que la mayoría son profesionales orientados al área de ciencias. Háblanos un poquito acerca de ti. Vamos a ver. Play, sesión. Regresemos por acá. En la presentación. Este que está por acá. Bueno, parece que estamos perdiendo conectividad, pero bueno. Continúo entonces. En el caso del sílabus del curso, vamos a estructurarlo en 6 sesiones. ¿Está bien? Cada sesión con un objetivo en particular. Dentro de todo, la sesión 1, que vendría a ser una introducción, que en este caso estaba planeada para el sábado de ayer. Voy a cambiar y actualizar estos links. Los objetivos estarían siendo familiarizarse con látex y este entorno de acá. ¿Alguno de ustedes preferiría trabajar con látex de manera local? Un ratito, me están hablando del organizador. Sí, ya ingresamos. ¿Alguno de ustedes quisiera trabajar con látex de manera local? Porque otra forma de poder usar látex es a través de su misma computadora sin necesidad de un procesador de texto externo, ¿no? En el caso de Windows se tiene que instalar cierto software. En el caso de que alguno de ustedes esté utilizando Linux, igualmente. Y de manera similar en el caso de que alguien quiera utilizar Mac. Por eso les pregunto si alguno de ustedes estaría interesado en trabajar con látex de manera local. Actualmente el curso se estaría manejando utilizando la plataforma de Overleaf, la cual tiene muchos paquetes instalados, permite hacer uso, inserciones rápidas del formato de texto, es muy hábil o muy útil al momento de que nosotros vamos a escribir, que al final es lo que nosotros queremos hacer de manera rápida, ¿no? Quizás aprendernos todos estos entornos que están acá de sección, subsección, etcétera, puede ser a veces una tarea que puede demorar bastante práctica. La escala o la curva de aprendizaje se hace un poquito más rápido utilizando un editor de textos en línea como Overleaf. ¿Qué tal? Tenemos a Zulema Irene Surichaki Cerrón. Buenos días. Dentro de las sesiones, dime, te escucho. No puedo escuchar eso. A ver, permítame un momento. Déjenme ver quién más me está ingresando. A ver, la sesión 2 del curso a tratar
tratará acerca de hacer formato de texto y la escritura de ecuaciones. Muchas veces hacer referencia cruzada con ecuaciones en Word puede ser a veces una tarea un poco complicada. Esto se hace de manera muy sencilla a través de simplemente el uso de etiquetas en LaTeX. También vamos a dar en la sesión 3, vamos a hablar acerca de tablas y figuras, cómo es que se utiliza LaTeX para dar formato a la inserción de tablas y la inserción de figuras, así como el posicionamiento que se puede dar dentro del texto de acuerdo a ciertos parámetros que nosotros vamos a utilizar al momento de insertar figuras. Recordemos que LaTeX, como les estuve comentando, es un lenguaje de etiquetas en el cual yo solamente me centro en escribir y el mismo lenguaje interpreta los datos que yo le estoy introduciendo y él lo acomoda de la manera que él mejor vea que se puede presentar. ¿Está bien? Vamos como objetivos en la sesión 3 se tendrá el crear tablas y figuras en LaTeX, así como referenciarlas adecuadamente en texto. Luego en la sesión 4, donde hablaremos sobre citas y bibliografía, estoy seguro que muchos de ustedes quizás están interesados por esa parte, comenzaremos a escribir acerca de la forma actual en la cual se manejan las citas y fuentes bibliográficas en el documento. Les voy a explicar de repente cómo podemos conseguir esto de manera rápida. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando queremos citar algún artículo científico. Como algo, ahí como una pequeña muestra que les voy a hacer. Por ejemplo, entremos a Science Direct. En Science Direct, por ejemplo, cuando nosotros queremos citar un artículo científico, vayamos a encontrar algún artículo científico de mi interés. Por ejemplo, este que está acá, que dice Analysis of the Starting Field of the Solar Neighborhood, Young Open Cluster. Este pequeño artículo, imaginemos que yo quiero citarlo. El mismo Science Direct acá ofrece formas de poder citar los artículos y entre ellos tiene una citación que se llama BibTeX. Esto de acá nos es muy útil en LaTeX porque dicha citación nos permite introducir de manera rápida todos los datos que son necesarios para poder citar dicho documento dentro de nuestro artículo científico que estemos escribiendo, tesis, review o incluso algún borrador que nosotros estemos haciendo. Y al mismo tiempo, como se han dado cuenta, acá al momento de jalar los metadatos de ese documento, los metadatos se hace referencia a el título, la revista, los datos principales del artículo que uno tiene en cuestión. El mismo procesador de LaTeX coge y ordena de manera necesaria estos documentos para poder presentarlos de acuerdo al tipo de bibliografía o el tipo de referencia que nosotros estemos utilizando. Puede ser de repente APA, como también puede ser Vancouver, el IEEE es otro tipo de referencia que se utiliza. ¿Qué tal? Bienvenido, ya entró Runa, pero es el organizador, estábamos esperando también. Parece que tuvo ciertos problemas con el internet, como me comentó. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá, por ejemplo, respecto de esto? Pueden usar el chat y también pueden abrir su micrófono en el caso tengan alguna pregunta. En la sesión 5 hablaremos acerca de la estructura del documento, ¿no? ¿Cómo podemos organizar nuestro documento en secciones, subsecciones, la introducción automática, por ejemplo, del apéndice, la introducción de la bibliografía de manera automática, la tabla de contenido y ciertos formatos especiales que a veces nos piden en una revista? Vamos a hablar también acerca de las plantillas y la personalización que estas pueden tener. De manera rápida, tocando de manera superficial en este curso de ahorita, por ejemplo,
veamos acerca del látex, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá les doy un ejemplo, mi tesis, la cual está escrita en su mayoría en látex. Todo está escrito en látex acá. Esperemos un poquito que cargue. Vemos que al momento de yo realizar citas, realizar de repente, insertar la bibliografía, yo me ordeno, digamos, de acuerdo a cómo yo estoy trabajando, utilizando imágenes, utilizando figuras, y estas figuras e imágenes yo las cojo y las inserto dentro de mi documento utilizando una referencia cruzada. Introduzco, por ejemplo, acá mis agradecimientos, un índice general de manera automática que incluso se encuentra enlazado. Si, por ejemplo, en el índice general y en la introducción veo acá que existe adjetivos, antecedentes y problemáticas, al darle clic, esto se encuentra enlazado con la, con la parte respectiva dentro del documento. De la misma manera, si nosotros en nuestro documento, por ejemplo, queremos hacer una cita bibliográfica, por ejemplo, vayamos acá en el marco teórico, teoría general, veo que aparece la inserción de referencias de manera automática también, de acuerdo a un cierto formato que yo he escrito. Por ejemplo, veamos cómo se vería esto dentro del documento escrito. Simplemente con hacer clic en la parte del documento y darle clic izquierdo a esta flechita, me lleva a la sección donde se encuentra escrito esto en código, ¿no? Vemos que las referencias y citas, como yo he estado jalando para escribirlas en mi documento, se encuentran de acuerdo a unos nombres que yo mismo he ido instalando. Este es algo que vamos a ver, cómo configurar esto, de ahí algunos archivos y bibliotecas externas que pueden tener. Como por ejemplo, este archivo que se llama samplebit, en el cual yo he configurado, como les comenté, todas las bibliografías a utilizar dentro de mi documento. ¿Alguna consulta hasta acá? Esto sería más o menos el esquema que veríamos dentro del curso del Apex. Por ejemplo, este es para una tesis de San Marcos. De la misma manera, hay templates hechos ya para revistas, hay templates que están hechos para otras universidades, en el caso de realizaciones de tesis. Como bien saben, para los que han submitido su tesis a la escuela, muchas veces solicitan que se envíe el Word. En este caso, me solicitaron que envíe un PDF. ¿Está bien? Bueno, también la misma escuela ha hecho por años que esto sea así, porque LaTeX es un procesador de texto científico. Y al final, después que se hace, imaginemos cambios en el PDF, etcétera, y yo quisiera actualizar esos cambios, ¿qué pasaría si yo quisiera agregar una nueva ecuación acá? Imaginemos que yo quiero hacer una corrección en esto y quiero agregar una nueva, como me piden de que elimine esta ecuación de acá. La numeración, por ejemplo, que está en 2.11, 2.12, 2.13. Si lo hiciera de manera clásica, utilizando el procesador de textos como Word, todo esto, ¡tac!, tendría que volver a renombrar cada uno. A veces se mueve, me ha pasado muchas veces que estoy escribiendo en Word un texto y no se realiza bien la referencia cruzada, ya sea por la manera como se está insertando, etc. Esto es algo que no tenemos problema en Word. En Word, cada ecuación se le da una numeración automática. Por ejemplo, si inserto una nueva ecuación acá, digamos que esta ecuación, donde dice dada por delta de nu sobre nu 0, imaginemos que yo acá agrego una ecuación. Después de esta ecuación que se encuentra acá, voy a agregar otra ecuación abajo. Veamos si la numeración cambia o no. Simplemente con insertar otra ecuación, puedo cambiarla acá. En el caso, por ejemplo, de una tesis, siempre van a tener un problema con el tiempo de compilación.
Ya el tiempo de compilación en este caso se hace un poquito más largo, porque el caso de este documento es un documento de prácticamente, creo que son 60 páginas aproximadamente. Y esto tiene que interpretar el navegador, bueno, el backend del programa, porque al final esto se hace en el servidor que tiene Overleaf. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos de que al yo agregar una ecuación, automáticamente en la zona lateral derecha del documento se creó, se insertó la numeración de la ecuación. Esto es algo muy práctico al momento de que se hace una, una revisión, así como una referencia cruzada a las ecuaciones. Y como les expliqué, al momento que yo jalo la referencia cruzada, vemos que yo hago la referencia cruzada en base a un nombre que yo le doy de etiqueta a, a la parte o a la figura o a la ecuación que yo estoy trabajando. Y esto a mí me permite de que LaTeX le dé la numeración automáticamente. Luego, como les comenté, uno de los pasos finales del curso es también una evaluación, ¿no? La evaluación que les voy a solicitar, por ejemplo, sería que me hagan un pequeño artículo en látex. Puede ser para una revista en particular. ¿Mm? No sé qué opinen acerca de eso, pero en el caso de ciertas revistas, como por ejemplo la revista de física de San Marcos, si uno ve el caso de la revista de física, y esto es la tendencia que se tiene actualmente en lo que es publicaciones, me parece que la página de San Marcos se ha caído, ¿cierto? ¿Alguien me confirma eso? Porque desde la mañana tampoco he podido ingresar. Debe ser seguro porque hay matrículas o algo. Por acá tengo, por ejemplo, acá el formato de la revista de física. Me dan un formato así como el presente. Este, por ejemplo, es el formato de la revista de física cuando uno quiere publicar. Y, por ejemplo, lo único que haría acá sería rellenar los campos pertinentes con la información necesaria para la escritura del artículo científico. Eh, Como un plus a todo esto, eh, dentro, por ejemplo, como les comenté, de mi GitHub que les he compartido, tengo un OCR, un reconocedor de textos acá de PDF, en los cuales yo simplemente le paso un PDF y este puede extraer toda la información de ahí. ¿Por qué voy a hacer eso muchas veces? Ya que muchas veces se necesita, digamos, el texto de un PDF y copiarlo no es tan simple como control C, control V, porque los PDFs tienen, bueno, una codificación en la escritura del texto. Por ejemplo, dentro de mis repositorios, acá tengo este que está acá, que es OCR con Python, para los que están familiarizados con esto. Y a partir de ciertas imágenes que tenga, yo puedo extraer el texto. ¿Está bien? Durante el desarrollo del curso, les puedo explicar, por ejemplo, cómo utilizando esta librería que yo he hecho por acá, puedo extraer el texto de una imagen. Por ejemplo, pues puedo extraer el texto de acá, así como también puedo extraer el texto de un PDF. Esto nos será útil en el momento de que se escriban artículos de manera rápida. A veces la escritura de un artículo, por experiencia, puede demorar 2, 3 meses, ¿no? Pero como les he explicado, con las nuevas tecnologías y los modelos GPT, como ChatGPT en la versión 3.5 que está actualmente, o incluso la versión 4.0, escribir un artículo nos puede demorar menos de 2 días, ¿no? Claro que está sujeto también a la capacidad que uno tenga de poder sintetizar ciertas cosas, etcétera, y la experiencia que tengan, porque a veces al momento de expresarnos utilizando un lenguaje como de repente látex, necesitamos que haya cierto resalto en algunas palabras, ciertos términos precisos, etc. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá de lo que va a tratar el curso y cómo lo vamos a llevar? Me pueden levantar su mano o abrir su micrófono. ¿Qué tal?
Creo que escuché que Runa está acá comentando. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenos días, disculpe. La consulta era si esas, todas las revistas generalmente te exigen, algunas te exigen que sea en látex, ¿no? Claro. Pero, o actualmente, si yo, por ejemplo, tengo en látex, edito un artículo, ¿eso lo puedo exportar de látex a Word? ¿Se podría también hacer lo mismo? No directamente, ¿ya? Y a veces sería de repente quizás hasta un pecado utilizar un convertidor de textos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tengo esto y quiero expresarlo en Word. Yo puedo descargar, por ejemplo, esto que está acá, el PDF, la manera que yo hago, ¿no? Actualmente se trabaja, lo único que podemos hacer es esto, abrir el lenguaje. Yo, por ejemplo, tengo este procesador de textos que se llama Nitro PDF y acá le doy clic donde dice a Word. Convierte y automáticamente me bota el archivo en un formato conocido como Word. Sin embargo, al momento que yo reviso la estructura de este documento que acabo de crear en Word, noto lo siguiente. Noto que, por ejemplo, acá se da un doble espacio. Estos espacios no están como salto de página, pero no están como un espacio en blanco. Acá veo, vamos a ver siempre, digamos, un formato incorrecto. Así que lo que yo hago en estos casos, creo que es lo más fácil para mí y para todos, es utilizar un lenguaje como GPT para hacer este tipo de procesamientos. Cojo el archivo, ¿está bien? Luego, mismo ChatGPT me ayudo para que le dé formato. Simplemente le pido que me procese para insertarlo en un documento de Word. Y automáticamente, digamos que me da todo esto para que yo tenga que volver a darle formato en Word. Que es un poco, es mucho mejor a que haga el control C, control V directamente desde el documento en formato látex. Muchas veces, como les comento y que acaban de ver, el hacer esto de manera directa puede llevar a muchos errores. Y ahora sale un poco mejor, ¿no? Pero acá no escapo a volver a tener que darle formato. Ese es actualmente, digamos, el panorama que se maneja con látex, ¿no? Pueden haber salido en los últimos un año que no he tocado esto, el uso de látex, algún paquete de estos que permita la conversión directa a Word, pero lo dudo porque actualmente, digamos que en cierta manera látex es muy superior a Word al momento de realizar trabajos para ciencias. ¿Algún otro, de repente alguna inquietud o consulta que alguno de ustedes tenga? Ah, profesor, una consulta. Y en el caso de cuando se quiere pasar por Turnitin para ver si hay plagio, esos detectores de plagios, ellos piden en Word o también en PDF se podría correr ese programa de Turnitin. El Turnitin lee en PDF. El Turnitin no, no lee en Word que yo hasta donde tengo conocimiento. Porque el Turnitin, cuando ustedes, por ejemplo, o sea, lo que la escuela envía o el evaluador envía en la escuela es algo como esto. A ver, déjenme revisar y sacarles todo el reporte completo de Turnitin. Por ejemplo, déjenme ver. Subsanación. Vamos a aceptar el proceso. Déjenme ver. Quiero mostrarles el reporte completo de Turnitin. Acá está. Este es.
Cuando uno, por ejemplo, envía Turnitin, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de enviar algún documento, ver, cosa qué pasa, ¿no? Cuando uno envía el documento. Uno envía un documento así como este. Sale la fecha de entrega, el identificador de la entrega, el archivo en PDF, ¿está bien? Y aparte, el total de palabras y caracteres. Que esto tiene que coincidir eh, con el reporte que se presenta, en este caso a Cibertesis o al revisor del artículo. Y acá está la carátula, etcétera. Comienza a pasar cada una de las páginas de nuestro PDF. Y el Turnitin comienza a indexar, ¿no? Indexa, por ejemplo, donde encontró alguna similitud con otras revistas, otros documentos. Y, por ejemplo, un consejo que les doy es, en mi caso de la tesis que yo realicé, me dio un 7% de similitud. Yo me imagino, pero 7% porque si yo mismo lo he escrito todo. ¿Saben dónde se encontraba ese 7%? Acá arribita, donde decía Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como en todas las páginas decía Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de alguna forma esto, mi Turnitin lo detectó como que era similar o alguna similitud con otros documentos PDF que también tiene indexado, ¿no? Y esto es todo, por ejemplo. Así es como pasa el Turnitin en los documentos. Bueno, yo les comento que hasta donde sé, lo hace con PDF y no lo hace con Word. Incluso he visto también cómo han enviado a la Facultad de Biología y lo hacen con PDF, tampoco no lo hacen con Word. ¿Alguna consultita o algo más por ahí? Sí, pues. Y al final creo que sale el reporte completo. Acá está. ¿Sale de dónde? Sale este 7% de similitud. Fuentes de internet, 1% de publicación, 2% de trabajos del estudiante. Al final esto tiene que ser menos del 10%. ¿Alguna consultita o algo por ahí? De repente, Pedros, Lema, Ronnie, Saúl, Cintia. Como les comento, si tienen alguna duda o alguna sugerencia de algún tema que quisieran ver dentro del curso, pueden escribirle en WhatsApp y quizás yo pueda de repente tocarlo como un tópico adicional al momento de desarrollar los talleres que vamos a estar haciendo. Profesor, ¿Alguna? una consulta, Dígame. era con respecto al cuando se hace una revisión de un artículo científico, ¿todas las revistas solicitan en Word o solo PDF nada más? Eh, Depende de la revista en la cual vayan a publicar, ¿no? Por ejemplo, hay revistas que piden en Word. Es decir, cuando eh, Disculpa, se fue la... No escuché bien. Pero bueno, tu pregunta me hay parece... veces, cuando se envía un artículo científico para que pase por los revisores de tesis, digo, de una revista en especial, ellos siempre se le envía en Word, ¿no? Para que ellos también puedan poner sus correcciones. Y en el caso de látex, ¿cómo sería? O sea, lo exportaríamos en PDF y eso se le enviaría, ¿no? O se le envía la plantilla para que ellos corrijan. ¿O cómo es tu experiencia con esas revistas que, tanto las que solicitan látex o el proceso, cómo los revisores actúan? En el caso de que los revisores actúan al momento que uno le envía el látex, está bien. Muchas veces ellos nos piden que coloquemos este comando de acá, que se llama line numbers. Al momento que yo utilizo y ejecuto este comando, lo integro dentro de mi documento, me da una numeración por cada línea que yo estoy escribiendo. ¿Está bien? Y de acuerdo a esta numeración, por ejemplo, los revisores o bueno, el arbitraje que te dan, te responden, te dicen, en la línea número 10, la palabra tal de repente no define bien el propósito de la metodología del estudio,
Así que, por lo tanto, por favor, te piden revisar, cambiar, adecuar, etcétera, ¿no? ¿A eso responde tu pregunta? Sí, eso es cuando es de látex, ¿no? Pero creo que cuando es en Word, las revistas, bueno, ya depende de cada revista, ¿no? Que si te Sí. exige que va a ser en Word o en látex, ¿no? Pero Ujú. actualmente la tendencia es a que todas pidan en látex. Sí, actualmente la tendencia es en látex, por algo tan simple como esto. Es mucho más fácil para el editor poder cambiar el formato de la revista, ¿no? Imaginemos que yo soy un editor y he escrito esto en 2 columnas, o es decir, esto es una revista que se encuentra en 2 columnas. Con el simplemente hecho de yo acá agregar este comando, ¿bien? Con el simplemente hecho de yo agregar este comando ahí, mi artículo pasó de estar en una sola, bueno, en el formato de una hoja en una columna, a 2 columnas. Esto es muy útil al momento de que uno quiere publicar, porque recuerden que tenemos que uniformizar el formato. Y entonces los editores, al momento que hacen la edición de la revista, simplemente cogen esto, copian y pegan dentro de su formato que ellos ya tienen establecidos, y al final resulta en bueno, en una revista aún más uniformizada, y al mismo tiempo mantienen el mismo tamaño de letra, el mismo tamaño de figuras, etcétera, que ellos puedan solicitar, ¿no? ¿Eso responde esa pregunta? Por ejemplo, este de acá. Profesor, Dime. una consulta, era si yo, por ejemplo, tengo un periódico o un boletín, látex sería mejor utilizado que en comparación a Photoshop, digamos, ¿no? O sea, lo que publican generalmente revistas, diseñan revistas con Photoshop o esos software, ay, no me recuerdo su nombre, de que utilizan más para diseño de banners, porque tienen capacidad vectorial. En comparación a eso, el látex podría también ayudar digamos, a aquellos que usan para hacer formatos para revistas, periódicos o para imprimir afiches o Claro, spot publicitarios. Ajá. todo tiene un determinado fin. En este caso, a nosotros centrarnos, ¿no?, bueno, en revistas, periódicos, de repente banners que se hacen. Este formato que ellos manejan siempre requiere una edición que le dé un atractivo visual, para lo cual utilizan herramientas, ¿no?, como está Adobe InDesign, ¿está bien? De repente utilizar Adobe Illustrator y Adobe Photoshop para el cierto procesamiento de imágenes, figuras, el rescalado, etcétera. Mientras que en el caso de látex, digamos, el objetivo ya no es tanto de que se vea súper bien, etc. El objetivo de látex es que se vea ordenado, se mantenga uniforme todo el contenido de acuerdo a ciertos estándares que actualmente se manejan. Entre ellos, por ejemplo, están los sistemas de referencia como APA, Vancouver y EEE, por ejemplo, el Real Chemistry, etcétera, que se puedan utilizar. Por eso nace látex. Látex nace al momento de que uno quiere hacer una escritura científica y quiere mantener, o mejor dicho, quiere simplemente preocuparse en el contenido que debe tener dicha revista o dicho periódico. Bueno, en este caso dicha revista o dicho artículo científico que uno está manejando, ¿no? Si Profesor, nosotros... una pregunta, que hay revistas, por ejemplo, cuando envías tu artículo te piden que las imágenes lo subas con alta calidad, te dan ¿cómo se llama? Su rango de píxeles, algunos vectorizados, para que tengan la mejor calidad, incluso en formato TIFF. Claro, ¿Y eso cómo sería en el caso de látex? LaTeX permite la inserción de figuras. Bueno, los principales formatos que está admitiendo es el formato EPS, que ya lo vamos a ver, que es el formato PostScript.
Es un formato de gráficos vectoriales escalables. Al mismo tiempo, permite la inserción de imágenes con transparencia utilizando PNG, JPG, TIFF también es otro formato. La principal característica de LaTeX es que a mí me permite darle un cierto formato a las imágenes. Por ejemplo, tengo acá una imagen del Perú en un artículo. Como están viendo acá, un ejemplo, un pequeño artículo, un pequeño documento que yo le he puesto de título Mi artículo. Imaginemos que lo tengo así, sin el formato de 2 columnas, ¿ya? Y lo que yo hago es escribirlo. Escribo el mapa del Perú y yo quiero que siempre, como sea que esté tratando el formato o la imagen, esta tenga de ancho la mitad del ancho del párrafo que se está escribiendo. ¿Qué pasa si yo hiciera esto en Word, por ejemplo? Tendría que mover el tamaño del Perú, volver a reescalarlo y quizás de repente a veces no me cuadre, etcétera, ¿no? Cuando yo en LaTeX, con el simplemente hecho de acá, dar el comando toColumn, ¿está bien? Si se dan cuenta, automáticamente el tamaño del mapa del Perú también cambió a ser de la mitad del ancho del párrafo que se está escribiendo. Y esa es una ventaja al momento que uno quiere hacer una publicación en una revista. Y como bien mencionas tú, hay ciertos digamos, parámetros que me solicitan al momento que yo envíe la revista. Me parece que es 300 ppp, que son píxeles por pulgadas, al momento de enviar una revista. Te piden mínimo en una cierta resolución también, pero al momento que yo envíe una imagen, por ejemplo, en un formato como EPS, que es un gráfico escalable, ya digamos que LaTeX automáticamente se encarga de darle la forma y la resolución necesaria para que ésta se inserte dentro del párrafo. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, profesor. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra consulta o algo? Esta es la presentación del curso que se va a realizar. Como les estuve mencionando, me gustaría de que para que ninguno tenga problema quizás con el horario, también si es que pasa algo por ahí, se coordina entre todos para llegar a un común acuerdo. Mis disculpas del caso si es que alguno de ustedes han estado esperando de repente que ya empiece el curso el día de ayer. Como se mencionaba, se tienen tenido ciertos problemas internos y estamos esperando el inicio oficial del curso. Este es un pequeño curso de introducción. En el caso también de que ustedes tengan algunos tópicos que ustedes quieran tratar durante el desarrollo del curso, pueden escribirlos con total confianza al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Voy a escribir ahorita mi nombre para que también me puedan identificar. Voy a escribirlo acá. Miguel. No, perdón. El curso, escribirlo acá. Soy Miguel Andrade. Para que me puedan identificar dentro del curso y en el caso me estarían solicitando algo, pueden escribirme con total confianza y o directamente dentro del grupo algún tópico que quieran realizar. Y bueno, esto Profesor, una consulta. bien. Usted mencionó de que con PBS creo que mencionaba que se podría utilizar imágenes vectorizadas para un artículo científico de alta calidad. Sí, Entonces, eso sería pues como que LaTeX sí podría editar entonces un periódico, porque si ya puedes tener imágenes vectorizadas y de alta calidad y ya tienes el texto, entonces LaTeX también podría ser una base para trabajar, digo, ¿no? O sea, boletines, sí. periódicos, noticias también de impacto, noticias científicas, ¿no? Claro, por ejemplo, acá tenemos un EPS que está siendo insertado de acuerdo a un porcentaje en un ancho de línea, en un artículo, por ejemplo. Creo que, bueno, en este caso lo han insertado automáticamente como anexo. Y si nosotros revisamos acá,
podemos acceder a otros templates que puede darme LaTeX. Por ejemplo, vamos a revisar un template para un periódico que algunos países, algunas revistas, algunas facultades ya manejan ya este tipo de news. Vamos a poner news. Ya manejan este tipo de formato al momento de hacer sus artículos o bueno, sus presentaciones. Por ejemplo, este que es tipo el comercio. Y mira, vamos a ver por ejemplo este template. Un template es una plantilla. Esperemos que compile un poco. Y vemos que ellos están utilizando acá, insertando un periódico en formato látex, que automáticamente les va a mantener la numeración del volumen, la numeración del número, insertará la fecha, de repente acá un título, un subtítulo, las ecuaciones y todo lo que ellos están manejando acá. Por ejemplo, el título de esta revista se llama Commit Times. Vamos a ponerle Runa y Sir. Y vemos que automáticamente ha cambiado el título de acá de este periódico a Runa y Sir, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, se quiera hacer periódicos educativos, etcétera, se puede aprovechar estos templates que se encuentran directamente en la página de LaTeX para poder darle formato. Y eso responde a tu pregunta quizás, ya que también puedo utilizar imágenes en formato EPS, como mencioné, o JPG al momento de insertarlos. Claro que los de JPG pierdan resolución al momento que se rescalen. De eso no podemos escapar, ¿no? Pero de los EPS son un poquito más manejables, ¿no? Porque LaTeX automáticamente los renderiza del tamaño que se está deseando. ¿Alguna otra consulta que tengan? Sí, profesor, cuando las revistas piden una imagen de tal calidad y digamos tu imagen eh, es de una calidad casi, o sea, digamos moderada, pero eso lo tendría que hacer aparte, ¿no? O sea, con otros programas, Illustrator o Sí, Photoshop, mejorar la imagen y ya con eso lo pego ahí en látex, ¿no? Algo así. hay diferentes formas de manejar eso. Supongamos que yo tengo el átomo y a veces las revistas, por ejemplo, me piden lo siguiente, ¿no? Supongamos que tengo esta imagen, yo la descargo de internet, vamos a ponerla en descargas, ¿no? Esto, por ejemplo, está en formato JFIF, ¿no? Y este formato, por ejemplo, no es admitido por LaTeX. A ver, vamos a ver si lo puedo abrir. Está en formato JIF. Y me piden, por ejemplo, de que la revista, de que esto tenga 300 ppp, un determinado ancho por alto. Acá tengo Photoshop. No voy a poder hacerlo. La próxima les voy a enseñar cómo se hace eso, pero necesitaría tener instalado un programa como Photoshop en el cual yo pueda configurar los ppp, así como el ancho y el alto de la imagen. Ahorita lo siento, pero no lo tengo instalado en esta computadora. No tengo Photoshop acá. No lo tengo instalado. Pero sí, se puede configurar a través de un programa externo para que esto también no solamente sea objetivo de enviarlo a LaTeX, sino a veces es requisito mismo de la misma revista, configurar los PPP, el ancho y el alto también. ¿Eso responde tu pregunta? Mm, Sí, profesor, sí, muy amable, gracias. muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta por acá, esto sería todo respecto de la introducción al curso de LaTeX. Como les comenté, si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia de algo que quieran tratar, es bienvenida. Está bien, se puede aceptar y modificar el sílabus y adecuarlo como un tópico adicional. Y además, me parece que me confirmas, por favor, esto es como parte de del curso que se está llevando, hay una evaluación, ¿cierto? Esto les voy a solicitar, eh,
a cada uno que por favor, como parte de su evaluación, se vaya pensando de repente en un artículo científico, algo sencillo que quieran realizar utilizando látex. Vayan pensando quizás la revista a la cual se podría enviar, si es mucho pedir. Si no, pueden coger un template cualquiera, como lo que yo les voy a estar compartiendo, y a partir de ese ir realizando la edición del artículo, el contenido y todo, para que de esta manera se vaya poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo y se lleve también a la productividad lo que estamos aprendiendo durante este curso, ¿no? Y también sea objeto de la evaluación también. Bien. ah, ¿Alguna duda, alguna consulta? sí, bien, entonces agradecer. Ahorita tengo un problema con un pequeño resfrío. Me vas a disculpar, profesor, entonces la voz un poco que me abandona de vez en cuando, pero quiero agradecer bastante al profesor por darse el tiempo de brindarnos una parte introductoria. Estamos esperando a un grupo de profesionales que se va a reincorporar en la siguiente semana. Simplemente se ha corrido los horarios para dar inicio a la próxima semana y estas pautas son unas pautas introductorias para que podamos tener unos conceptos claros de lo que se va a hacer y se va a seguir todo el sílabus que se ha mandado. También, ante todo, el quien les habla es también, mi nombre es Wilmer Cervantes Sánchez. Soy biólogo molecular de formación. Estoy a cargo acá impulsando la parte del Instituto de Ciencias e Investigación RUNA Perú, junto a otros profesores que tratamos de especialmente de transferir conocimientos lo más actualizado posible. Como ustedes ya saben, nosotros realizamos cursos netamente y altamente de capacitación y específicos. Y en esta ocasión queríamos entrar en el campo de la redacción científica y la investigación. ¿Y quién más para poder comenzar esto? A través del profesor Miguel Octavio Andrade Pereira, quien es un profesor también alma mater de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Física, en las cuales él se ha orientado bastante en la condición de geofísico y tiene experiencia bastante en la parte también de medio ambiente y ciencias espaciales, ya que él es su formación netamente profesional y ha realizado pues en la parte de posgrado, tiene en ciencias físicas, como les mencionaba, en mención en geofísica. También actualmente él conoce bastante sobre programas como ArcGIS, ODB, MATLAB, Anaconda, Linux, bastante programación. Y esto le ha permitido al profesor que actualmente pueda trabajar actualmente en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la misma Marina de Guerra del Perú, en la parte de modelador numérico para el caso de las olas, corrientes y transporte de sedimentos de alto impacto de investigaciones, en apoyo en el área de ingeniería. También realiza apoyo en el área funcional de investigaciones de oceanografía física del Laboratorio de Hidrofísica en la misma Marina de Guerra del Perú, a cargo del doctor Jorge Quispe Sánchez. Tiene experiencia en la parte de agua potable, trabajando en Sedapal con COSEDOM. Tiene amplios conocimientos y especialmente como parte de su formación de investigador nos quiere traer en estos momentos a introducirnos bastante en lo que es el uso de herramientas muy interesantes como OrLive para el caso de aplicar redacción científica, este editor de texto. Y en este ámbito, pues, nos agrada bastante contar con el respaldo y especialmente la experticia del profesor Miguel Octavio Andrade Pereira. Esperamos que esta parte introductoria les haya sido al menos unas pinceladas. Y, profesor, no sé si estaría dejando a cargo de repente
alguna curiosidad que los participantes también le podrían orientar o consultar si tuvieran una consulta durante la semana, le podrían escribir a su correo o algún contacto para su persona. Claro, uno de los objetivos, por ejemplo, que me gustaría mucho y que se pueda trabajar de manera común con los participantes y los profesionales es que quisiera saber cuál es su objetivo del curso, ¿no? De repente, si ustedes están llevando este curso porque su objetivo es publicar en una revista tal y tienen el formato de la revista, me pueden consultar, yo les puedo explicar de repente, miren, quizás mira esto se puede hacer así, esto hazlo así, de manera más rápida. Yo actualmente en lo que es publicaciones, sí tengo cierto grado de experiencia también, he trabajado con ciertos doctores, esa parte les puedo orientar, y también al utilizar las herramientas GPT 3.5, esto se hace prácticamente de manera mucho más rápida, lo clásico como se ha estado manejando. ¿No? Y bueno, ni hablar, ¿no? De GPT-4, que es el modelo el más avanzado que existe ahorita, que prácticamente yo le digo, hace un artículo y lo escribe prácticamente completo. ¿No? Así que cualquier consulta, y esperaría durante la semana que me escriban de repente acá en el mismo grupo, ¿no? Esperando saber cuál es su objetivo de cada curso. Y de esa manera también, conforme voy desarrollando el curso, puedo tocar tópicos específicos que sé que ustedes van a necesitar al momento de cumplir su objetivo. Eso sería todo. Profesor, una consulta. En el curso nos va a enseñar un poco sobre el chat GTPG. ¿Se refiere a inteligencia artificial para redacción científica con látex, algo así? Sí, puedo utilizar ChatGPT, por ejemplo. Van a aprender por qué es muy útil en mi caso, para poder aplicarlo, sobre todo en estas nuevas herramientas como LaTeX y aprovechar de que es un lenguaje, entre comillas, es un lenguaje programable, ¿no? ChatGPT entiende el lenguaje LaTeX, al igual que entiende el lenguaje el lenguaje Python, entiende otros lenguajes de programación como Java, etcétera. También puede entender lenguajes como LaTeX y nos puede ayudar mucho. Pero eso sí, siempre nosotros sabiendo qué cosa se le pide y entendiendo el lenguaje, ¿no? Porque mucha gente pasa cualquier cosa y una vez que nosotros entendemos las bases de cómo funciona LaTeX, ya sabemos lo que le podemos pedir correctamente, ¿no? Profesor, disculpe que le pregunte ahora, en el caso de cuando usas el programa Mendeley o el caso de Zotero, estos gestores bibliográficos, emiten los datos científicos bibliográficos según el formato APA o el formato Vancouver, pero ¿esto cómo lo cargo al látex? ¿Así manualmente? O sea, con ese script agrego, o hay una opción que es más rápido que Claro, copias y pegas como si fuera Word. claro, ahí de hecho el LaTeX es mucho más rápido, me parece que lo expliqué primerito. Al momento de tener, por ejemplo, este artículo científico y yo querer, por ejemplo, citarlo, vámonos a mi tesis que hice por acá, la de pregrado, creo que es la más amigable. Imaginemos que quiero citar eso detrás, al costado donde dice ecuación. Primero vamos a esperar que cargue esto y vamos a ver a qué parte pertenece. Tenemos un ratito que cargue. Vamos por mientras entrando al artículo que yo quiero citar. Por ejemplo, voy a colocar una referencia en formato APA y esta misma referencia tiene que aparecer en la bibliografía. Y por ejemplo, quiero sacar cualquier artículo para que no vean que hago trampa. Vamos a poner en stars variable o vamos a poner un término más afín al de ustedes. Por ejemplo, puede ser ¿cómo se llama? Acá está. Por ejemplo, imaginemos que tengo este artículo, dice Genomic and Transcriptomic Analysis Identifier Prognostic Gene Signature and Predict Response to Therapy in Pleural and Peritoneal Mesotelioma. Imaginemos que quiero citar este artículo que está acá. Yo puedo hacer algo muy sencillo. Al momento que yo veo todo esto en Science Direct, veo acá que dice Cite y veo que por acá me dice exportar citation to BibTeX. Me descarga un archivo. Yo voy a abrir ese archivo. Clic derecho,
En mi caso yo utilizo el editor de código VS Code, ustedes pueden utilizar el bloc de notas tranquilamente, y bota todo esto de acá. Estos son como los metadatos del documento. Vamos a pulse. Y luego, en el caso, en el documento que yo estoy escribiendo, que les voy a enseñar también, hay un documento especial que se utiliza para manejar las referencias bibliográficas. Es un archivo que termina en .bib. Yo ahí copio todo eso. Y lo único que voy a hacer es voy a revisar cómo es el identificador con el cual voy a identificar ese artículo. Se llama NAIR 2023 100938. Vuelvo, yo una vez insertado acá, vuelvo al artículo que, bueno, en este caso, a la tesis que estoy escribiendo. Pues lo tengo en main.text. Y lo cito de la siguiente manera. Y coloco NAIR 2023, este identificador con el cual yo lo coloqué, y solo le doy compilar de nuevo. Van a ver que al momento que se vuelve a compilar todo mi documento, esta referencia, utilizando, por ejemplo, como esta tesis está escrita en APA, acá la referenciación y el sistema utilizado para referenciar también está en APA, se va a jalar toda la referencia y se va a insertar automáticamente. Recuerdan que lo puse por la ecuación y acá dice NAIR equals 2023. Y si yo busco si es que esta citación se ha agregado también a las referencias, me voy por abajo y veo que se ha agregado acá también la citación dentro de la bibliografía, que es Nair, Jiang, Wade, Mishra, Morrow, Kesserwan, 2023, Genomic and Transcriptomic Analysis, etc., que es el artículo que yo he descargado, ¿no? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profesor. Entonces se puede agrega al mismo tiempo y también se agrega en el formato que tú lo programas, ¿no? Y se Claro, agrega tanto al texto y a la cita, a las referencias bibliográficas. Pero, claro. profesor, si tú quieres copiar, digamos, 10 bibliografías al instante en LaTeX, se puede las 10 así agregar al final o así en bloque, digamos. O de repente ya tienes editado todo, pero la bibliografía eh, lo tienes, digamos, en Mendeley o en Zotero tienes las referencias, ¿no? Y ahí te lo exporta, por ejemplo, solo las referencias en Vancouver. Ajá. Y eso lo quieres copiar ahí todo. Creo que sí, ¿no? O sea, creo que está de más lo que estoy preguntando. Creo que Bueno, sí, está todo, se puede copiar, ¿no? Y pegar. me parece que Mendeley también maneja el exportar las referencias, o sea, hay un modo en Mendeley que yo tengo las referencias escritas y en lugar de exportarlas, yo las puedo exportar con este formato de acá, así como ven acá. Artículo, y acá corchetes, identificador y coloco autor, título, journal, keyword, año, mes, etc. Me parece que Mendeley puede exportarlo utilizando este formato de acá. Y simplemente se copiaría acá y de acá, simplemente conforme se van jalando en el texto, acá van apareciendo. Que es importante, si yo no lo coloco, o sea, si yo lo coloco acá y no está citado dentro de mi texto, LaTeX no lo coloca. Tiene que estar utilizado dentro de LaTeX. Y otra forma, por ejemplo, que a veces es muy utilizada, imaginemos que quiero jalar todas las referencias de un artículo. Vamos a descargar este artículo que está acá. Vamos a utilizar como ayuda SciHub. Quiero descargar ese artículo. Ay, dice que no lo tiene todavía. A ver, copiemos el DOI de este artículo. No. A ver, necesito un artículo que ya tenga yo PDF. De repente ya estaba libre. Ya, acá hay un artículo científico de genómica. Imaginemos que quiero coger todas estas referencias, ¿no? ¿Qué hago yo? Que para mí la verdad es más fácil. Copio todo. Copio, por ejemplo, las 10 primeras que son las que me interesan.
por acá. Ya. Le doy control C. Y recuerden que les comenté que a veces podemos utilizar ChatGPT para estas cosas. Les puedo decir, ChatGPT, por favor, si no se molesta, dame estas referencias en formato BibTeX, que es el formato que se utiliza para insertar el látex. Y automáticamente me va a insertar estas referencias. Y va a crear los formatos BibTeX para cada una de ellas. Y yo simplemente copio esto y lo pego dentro de mi documento en LaTeX. Dentro de mi documento de LaTeX, el archivo de bibliografías, para poder insertarlos dentro de mi documento. Eso responde quizás tu pregunta de cómo se puede hacer. Como les comenté, los sistemas Sí, GPT que hay actualmente son muy prácticos y rápidos para poder hacer este tipo de cosas, porque antes habría que hacer esto manualmente. Y créanme que eso, digamos que quita un poco de tiempo, ¿no? Y es lo que a veces dificultaba o nos ponía cierta barrera al momento de manejar látex. Pero como les comento ahora, como existen estas herramientas, ¿por qué no aprovecharlos si ya existen? sí, está bastante interesante el uso de la incorporación de inteligencia artificial para el caso de la redacción científica, ¿no? Para facilitar más que todo para los autores. Ujú. Les solicitaría también de que vayan creando una cuenta en ChatGPT para los que no tienen, que a veces lo vamos a utilizar porque es muy útil, así como también una cuenta en Overleaf, que serán los principales temas, sobre todo para que no tengamos problemas por ese lado, van a ser los primeros tópicos que vamos a tratar en la sesión 1, donde nos vamos a familiarizar un poquito con el entorno es el entorno de látex, para que vayamos viendo acá que el entorno de látex, por ejemplo, también tiene un Bien, modo de... profesor, entonces, Dinos, esto sería todo por mi parte. sí, profesor. Ajá. Bien, profesor, entonces, yo creo que ha sido puntual la parte introductoria y ya sabemos la potencialidad que tiene látex, y especialmente en las revistas Q1 o Q2, las de mayor impacto ya están actualizándose y todas están tendiendo al uso de látex. Y es vital adecuarnos, ¿no? Porque si no nos adecuamos a ello, pues nos vamos a quedar desfasados, ¿no? Como investigadores, asesores o que trabajan en docencia es necesario ir actualizándose con estos tipos de programas, familiarizándose porque es vital ahora como una herramienta básica para el desarrollo de la investigación. Y bien, entonces, profesor Miguel Andrade, agradecemos muchísimo su tiempo, especialmente por brindarnos esta pequeña introducción a los participantes y abierto a los profesionales investigadores. Y bueno, estará, si quieren algunos repasar lo que actualmente se ha brindado en esta parte introductoria, lo podemos ver en los diversos canales que tiene el Instituto de Ciencias e Investigación RUNA Perú, tanto en el Facebook, asimismo también en live de YouTube. Entonces vamos a tenerlo ahí todo listo, esta presentación, para que puedan, digamos, repasar o tener los puntos acordes, ¿no? Y la tarea que el profesor ya deja para que vayan creándose la cuenta en Overlife y también en ChatGPT G4 para ir integrando lo que es la inteligencia artificial en el caso de la redacción científica. Bien, profesor Miguel Andrade, muchas gracias por este día, gracias a todos los investigadores que se encuentran conectados y en línea en estos momentos. Y bueno, entonces, siendo las 11:30, entonces damos por concluido esta introducción, esta charla introductoria. Bueno, profesor, muy amable por su presencia y gracias a todos. Si tuvieran alguna consulta, aprovechen este momento o también pueden conectarse directamente con el profesor que ya les va a brindar a través del chat grupal que tenemos. Ahí pueden escribir sus dudas. Yo creo, profesor, mejor sería por el chat grupal, ¿no? Que son los profesionales que están directamente enlazados, que más que ya el email podría ser la próxima semana o a partir del chat grupal de repente que tengamos, ahí podrían ya quedar para un email aparte, ¿no? Pero digamos prioridad que podría ser el chat, ¿no? No sé qué opina, profesor, de eso. Sí, no hay ningún problema, estoy de acuerdo contigo, Wilma, ¿verdad? Completamente de acuerdo contigo. Cualquier consulta que tengan, ustedes pueden manifestarlo mediante el chat grupal. Ya la siguiente semana
podemos ir tratando de repente otros tópicos, etcétera, de acuerdo a las sugerencias que ustedes vayan presentando. Bien, profesor, muy amable, gracias. Y es algo novedoso en la integración de saber cómo integrar el chat GTPG4, chatbots para el caso con inteligencia artificial, para el caso de la redacción científica. Y ya, pues en el chat también se les va a pasar algunas informaciones que el profesor considere como noticias de actualidad, investigación respecto a la realidad científica, con respecto al uso de látex, este editor. Entonces estaremos compartiendo de parte de nosotros también datos o informaciones que sean necesarias. Muy amable con todos y hasta pronto. Gracias, profesor, por su tiempo, predisposición y por habernos ilustrado un poco de la actualidad del panorama mundial a nivel de la redacción científica con látex. Muy amable con todos. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, buenas noches, bueno, buenos días con todos. Espero que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Gracias, buenos días.